Hola, hola chicos. Bueno, ya estamos. Venga, vamos a hablar de todos los temas que teníamos preparados. Vamos a hablar de Sergio Ramos, de esa noticia que os comentaba Ana Paula, al respecto de, este supuesto contrato que iba a poner el Sevilla encima de la mesa, información del Primer Palo, de Es Radio, 5 años, 7 millones de euros por temporada. Y nada, pues yo tengo la sensación de que al final pues, Sergio ha perdido su oportunidad. Ha dejado escapar el tren, él se pensaba que tenía la sartén por el mango y al final, pues nada más lejos de la realidad. Las circunstancias son las que son y bueno, casi que de hecho sería una opción para él buenísima, de ser cierta la información, que bueno, los que no me conozcáis, he trabajado en el Primer Palo durante mucho tiempo y sé que la información que manejan del Real Madrid es buena. Pues bien, si es así, que yo insisto y me lo creo, pues sería una buena salida para Sergio Ramos. Al final, terminar en su carrera donde empezó a criarse, aunque su etapa casi fue formativa, más allá de algunos partidos en el primer equipo. Y ahora nada, lo que os he comentado en vídeos anteriores. Sergio Ramos por un lado y el Real Madrid por otro y ya. Y a correr, y a correr. Esto es lo que hay, ni más ni menos. Voy a intentar ir activando el chat, ¿vale? Porque lo tengo desactivado, chicos. Voy a activarlo, ¿vale? Para poderos leer, ¿de acuerdo? Y nada, ir entrando, os ruego disculpas y vamos a intentar buscar otras vías para hacer los directos a partir de ahora. Pero me gustaría que vayáis un poquito opinando. ¿Qué os parece lo de Sergio Ramos? Si os lo creéis, si no, si lo veis bien de cara al propio Ramos, pensáis que es una buena salida. También, si queréis comentar cositas del Madrid de básquet, por supuesto, sin ningún problema, porque también vamos a analizar lo que es pues eso, ¿no? Lo que ha sido un tremendo partido que se disputó frente al Valencia Basket, un partido con una dosis de nervio tremenda y donde el equipo volvió a sacar absolutamente todo. Ya es una cosa que no nos sorprende, el nivel competitivo de este Real Madrid, pero lo dicho, Sergio Ramos, el tema para empezar. Luego también hablaremos del Real Madrid femenino, si os parece, porque hay cositas que tratar, nombres propios, protagonistas, de cara sobre todo al tema de las renovaciones del Real Madrid femenino, con las suecas de por medio, con algunas jugadoras que pueden llegar y alguna novedad de alguna futbolista nueva. Yo creo que al final, en cuanto al tema Ramos, no ha cerrado bien su ciclo, su etapa en el club. Él hace 2 meses y medio dijo, y además es así, porque todos los que tienen información cercana al Madrid así lo manifiestan, él dijo hacer un proyecto sin mí de cara a la próxima temporada. El club, tal cual, lo hizo, consideró que ya se había terminado la etapa Sergio Ramos Real Madrid, ha llegado David Álava, e incluso, pues, en el caso de que salga Rafa Varane, que está por ver, también ese es otro tema a tratar, pues ahí se buscarán alternativas. Pero el Madrid ya está planificando la vida sin Sergio Ramos, está planificando la próxima campaña sin Sergio Ramos, tal cual. Entonces, al final, el tiro ha salido por la culata. Vamos a ver qué otro club le ofrece 10, 12 millones de euros por temporada. Yo lo veo arduo, complicado, lo veo súper difícil que alguien ahora mismo de los clubes importantes, que son los que pueden ofrecer esas cuantías, PSG, Manchester City, Chelsea, Manchester United, le vayan a ofrecer algo similar, porque al final hablamos de un tipo con 35 años, que viene de hacer un partido completo de los últimos 5 meses y así es muy, muy difícil que alguien pueda depositar la confianza en el Sergio Ramos futbolista, que más allá de que es evidente y ha sido leyenda en el Real Madrid, pues ahora mismo el Real Madrid da la sensación de que sabe sobrevivir sin la figura de Ramos, ¿no? Que sabe sobrevivir sin el propio futbolista, con Nacho y Militao, que han dado un nivel extraordinario, con Varane, que vamos a ver qué es lo que pasa si se queda, y David Álava, que puede jugar perfectamente de central, como ha demostrado en el Bayern de Múnich. Por supuesto, sí que habrá que valorar el tema de perder a Varane y el tema de perder a Ramos en una misma temporada. Ahí sí que habría que hacer movimiento, ¿no? Pero si Varane se quedara, que yo toco madera para que Varane se quede el próximo año en el Real Madrid, creo que estaría ocupado también con la opción de Ferland Mendy, que puede jugar de central izquierdo, creo que sin ningún tipo de problema.
Otros elementos a tratar, al margen de la información de Sergio Ramos. Bueno, yo sigo un poquito escéptico con Gareth Bale, con Isco Alarcón y Marcelo, ya lo habéis escuchado, según algunos medios, se da por hecho que va a continuar y va a finalizar su contrato. Le queda un año de contrato, como todos sabéis, y lo va a exprimir. Lo va a exprimir. Él está en su derecho, pero creo que ahí el futbolista se equivoca. De hecho, vamos a hacer un vídeo, ya os adelanto, de Marcelo al respecto de esta cuestión, que yo creo que no está tampoco finalizando bien su carrera deportiva en el Real Madrid, porque ya no está para competir en un equipo de la exigencia del Real Madrid. En los últimos 2-3 años ha bajado muchísimo su nivel con respecto a antaño, sobre todo los últimos 2 años, y creo que su momento ya ha pasado, el momento de Marcelo. Y hay que dejar paso a los jóvenes. Miguel Gutiérrez está pidiendo paso a marchas forzadas. Mendy es titularísimo estando bien. Entonces, creo que su espacio en el equipo ya no es tal. Aparte, encima, la llegada de David Álava, que es que también puede jugar en el lateral izquierdo. En cuanto a Isco, pues a ver quién es el guapo que le paga el salario. También le queda un año de contrato a Isco Alarcón. Y no se me ocurre a mí ningún equipo que ahora mismo vaya a apostar por Isco, sinceramente, ¿no? No tengo yo esa percepción de que alguien vaya a apostar por Isco Alarcón. Futbolista que parece que su onda y su cabeza está puesta en otras cuestiones muy, muy diferentes, ¿no? Y luego Gareth Bale, que sí, aquí yo pienso que puede haber alguna posibilidad de que, entre comillas, nos podamos deshacer de él, ¿no? Yo no espero que a Ancelotti no se le ocurra la idea de apostar por él, de que no se vendan periódicos la idea de Bale es el fichaje, nada de esto. Y espero que el club le dé salida a Bale en su último año de contrato. En el Tottenham, más allá de que ha estado ausente en los partidos importantes, ha tenido un buen ratio de goles, ha marcado goles relativamente importantes dentro de la Premier y, bueno, en su casa a lo mejor le quieren. Y el nivel que ha dado en el Tottenham diréis, ¿por qué no lo va a dar en el Real Madrid? Pues no lo va a dar en el Real Madrid por una cuestión de compromiso. Y todo esto esperando que a lo mejor no se retire, que también es otra cuestión que se ha comentado. La posible retirada tras la Eurocopa de Gareth Bale, que vamos a ver a qué nivel está en la Eurocopa. También, importante, comentaros que vamos a hacer vídeo de un futbolista plan B en caso de que no venga Mbappé, porque yo soy el primero que quiero que venga Kylian Mbappé, pero si no viene Mbappé, lo que no puede quedarse el Real Madrid es en la idea de quedarse sentado en el sitio y esperar a verlas venir y hacer otra vez la autogestión del año pasado, intentar tirar con lo que uno tiene, apostar otra vez por Vinicius y Rodrigo como primeros espadas, Marco Asensio. O sea, hay que agitar la coctelera y buscar alternativas. Alternativas de jugadores que se nos pueden ocurrir. De ese jugador que vamos a hablar es de Romelu Lukaku, ¿vale? Me parece que está en su mejor estado de forma futbolísticamente, creo que está muy bien, es uno de los mejores, para mí, 4 o 5 mejores delanteros hoy en día. Espero mucho de él en la Eurocopa y en el caso de que no venga Mbappé, que ojalá toquemos madera y venga Kylian Mbappé, pues perfecto, viene Mbappé, todos contentos. Benzema, que ya está haciendo su trabajo con la selección para que venga, fenómeno, pero yo creo que está claro que tiene que hacerse algún movimiento. No sé, chicos, si estáis escribiendo, porque estoy aquí intentando ver el tema del chat. Ya os digo que estamos teniendo algunos problemas, ¿de acuerdo? En el canal, ¿vale? Esto ya lo intentaremos hablar con YouTube, pero como os digo, en principio la idea es hacer directos por otra vía, ¿de acuerdo? Buscaremos la vía de Twitch, que tan de moda está, y seguir haciendo los directos desde el canal. Os digo, no sé si estáis comentando ahora mismo, si estáis realizando algún tipo de comentario en directo, pero bueno, ya os digo, la idea es intentar buscar una vía de participación y una vía mediante la cual todo sea fácil, porque desde luego por aquí las cosas se han complicado de una manera tremenda, ¿no? No es algo normal, nos genera muchos problemas, nos genera problemas de distinta índole y no queremos algo así. Cositas que queréis comentar, ¿vale? Parece que ya tenemos habilitada la ventana del chat para que podáis dejar los comentarios, ¿de acuerdo? A todos aquellos que vayáis entrando, que sé que vais a ser menos que de lo habitual.
Perdonad, que se hace difícil también uno solo hacer el directo. Entonces, nada. Lo que os decía, del tema de Mbappé, que os estaba comentando, nada, hay que buscar alternativas si no viene Kylian Mbappé. Hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas. El Madrid está en movimiento constantemente y tiene que buscar soluciones ante los problemas, arreglos, soluciones. Y eso es lo que hay que hacer. Por cierto, hoy, que ya sabéis, empieza la Eurocopa, ¿de acuerdo? Importante estar atentos a ciertos futbolistas. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho y sé que algunos de vosotros también habéis hablado de él alguna vez, que es Varela, Nico Varela, futbolista del Inter de Milán, que se estrena hoy en partido de la Euro frente a Turquía, partido de la selección italiana, y Varela, futbolista del Inter de Milán, que es, pues, a mi juicio, uno de los centrocampistas más emergentes, ¿no?, que hay ahora mismo en el fútbol internacional. Creo que estamos hablando de uno de los jugadores con más potencial dentro del centro del campo a nivel europeo, y a mí me encantaría verlo como una alternativa seria dentro del Real Madrid, porque mi confianza en Martín Odegaard a día de hoy es muy limitada. No es un futbolista que me dé sensación de fiabilidad, ¿no? Odegaard. No percibo yo a Odegaard como un futbolista que de verdad esté hecho para jugar en el Real Madrid. No tengo la sensación que esté para romperla. Y Nico Varela, pues es un jugador que yo le veo súper maduro en un equipo que ha sido campeón del Scudetto y que probablemente a Ancelotti le guste. Creo que a cualquier buen entrenador le tiene que gustar a día de hoy Varela, que es uno de los mejores centrocampistas interiores, es más interior, de los interiores mejores del mundo. Si queréis podemos volver a hablar de más futbolistas, ¿de acuerdo? Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de básquet, lo que os he dicho. Lo de ayer fue una auténtica locura, el partido que hizo Usman Garuba, sus mejores números como jugador del Real Madrid en Liga Oficial, partido oficial, perdón, y espectacular, ¿no? Espectacular el partido que se marcó, erigiéndose como un líder, ¿no? Como un líder silencioso, de alguna manera, o no tanto, porque cada vez está haciendo más ruido, pero cogiendo ese punto de liderazgo. Muy buenas, Rafa, ahí está, uno de los habituales. Buenas tardes, Rafa. Espero que poco a poco os vayáis manifestando todos en el canal, ¿vale? Y dando vuestras opiniones. A ver, ¿qué tenemos más? Eso de los contratos de año en año a partir de una edad, porque luego pasa como con Isco, Bale y Marcelo, que te lo tienes que tragar con patatas. Pues sí, Pedro, pues sí, efectivamente. La verdad es que a partir de 30 años, que es la política que tiene el club, lo de ir año a año sería lo más normal. Y es así. De hecho, con Modric se ha hecho. La diferencia entre Modric y Ramos es que Modric ha aceptado las condiciones, Ramos no. Y bueno, Ramos ahora está con la cola entre las piernas, básicamente queriendo dar marcha atrás y queriendo recular, así lo ha comentado su entorno más cercano. Pero bueno, también el orgullo, ¿no? Fíjate lo que son las cosas de la vida, el orgullo, que es lo que ahora mismo está haciendo a un Sergio Ramos que no tiene garantizado ningún equipo top. Ya sabéis, lo que tiene ahora mismo encima de la mesa es la oferta que ha informado Juanma Rodríguez en el primer palo: 5 años, 7 millones de euros por temporada. Eso es lo que tiene ahora mismo encima de la mesa Sergio Ramos, que se veía como su alternativa A. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mario, otro de los habituales, qué máquina. Garuba, Quique. Sí, la verdad es que lo de Usman es de locos. Tavares también estuvo muy bien, chicos. Me gustó Tavares, que en ciertos momentos al principio estaba perdido, pero sacó gen competitivo y que físicamente lo vamos a ir recuperando seguro. Tengo confianza, máxima confianza en Tavares, máxima confianza en el equipo. Y el partido de Fabián Coser y, por supuesto, de Sergi Llull, que hay que decir que estaba del gemelo como estaba. De hecho, se resintió durante el partido en una de las penetraciones. Le vimos que se resintió a la hora de correr. Y una máquina también, lo de Sergio Llull. Pues bueno, yo creo que también con sus limitaciones de edad, hablando de gente de más de 30 años, pero el tipo es una auténtica bestia. Ojalá, efectivamente, Mario, ojalá que Usman se quede un año con nosotros. No sé cómo lo veis, pero bueno, seguro que la NBA tiene sitio, porque hoy en día en la NBA hay jugadores peores que Garuba, obviamente es de perogrullo, pero para que él se consolide como jugador en su crecimiento, creo que le vendría bien otro año.
Y bueno, eso también por otra parte nos beneficia en el aspecto de que no nos genera tanto trauma, porque ahora mismo tenemos cierto trajín dentro de los movimientos en el 4, en el 3, ya sabéis, de todos los jugadores que se está hablando. Bueno, ya habéis visto lo de Pierre Henry, que se da por hecho que va a fichar por CSKA, el sustituto de Mike James. Nosotros estamos pendientes de Nigel Williams-Goss, el jugador del Lokomotiv Cuban. Estamos pendientes del tema del alero. Jonathan Barreiro se sigue comentando, se sigue hablando en algunos medios. Yo considero que no es un jugador, aunque haya progresado, jugador para lo que necesita el Real Madrid, pero bueno, ahí lo tiene. Kalinic me sigue gustando cada día más. Me parece un jugadorazo y que para el alero nos vendría fenómeno. A ver, Mario, también que más nos comentáis. Espero que no nos vendan a Ramos y Varane y no fichar a nadie que los veo venir. No, hombre, no. De hecho, Mario, parece ser la idea. Si se va Ramos y se queda Varane, no se hará nada. Pero si se va Varane y se van Ramos, se van los dos, ahí entonces el Real Madrid tiene que actuar y buscar una alternativa. A ver, José Manuel, nos das datos. Efectivamente, Pierre Henry casi está hecho con el CSKA. Casi 2 millones por cada año. Los petrodólares. Amigo, ahí está. Dinerito, dinerito que tienen por allí en la VT League, particularmente ahora en el CSKA de Moscú. Pero bueno, al final nosotros si buscamos soluciones con Tomás Hurtel, Williams-Goss y vamos a ver qué pasa con la Provítola, vamos a ver, Jules se quedaría, en principio ya sabéis, le queda un año, o termina el contrato, perdón, Sergi. Bueno, hay muchos temas que tratar, ¿eh? El Madrid de básquet, la verdad es que hay un montón de temas. Espero que fichemos a Koundé si se van los dos. Hombre, Jules Koundé, aquí hay un problema. El tema de Koundé es lo siguiente. Si viene Jules Koundé, es decir, el dinero que a ti te han, digamos, de alguna manera pagado por Varane, lo tienes que invertir en un central. Y no lo puedes invertir a lo mejor en el ataque, que es donde de verdad necesitamos algo. Yo creo que el dinero y la pasta hay que ponerla arriba. Y Koundé, para que venga, el Madrid por menos de 70 kilos no lo tiene. 80 kilos de cláusula creo que son, si no me equivoco, y es un pastizal. La verdad, Koundé es muy bueno, pero 80 millones es muchísimo dinero. A ver... Sanli ficha por el Barça. Sí, señor. Sanli ha fichado por el Barça y va a cobrar 1 millón, creo. Creo que cobra 1 millón por año. Es lo que va a cobrar, pero no estoy seguro, no sé exactamente cómo va el tema, lo he estado viendo antes vía web, pero bueno, es una buena opción, yo creo, para el Barça es un buen fichaje. Fichaje para también competir con los mejores pivots, un pivot que está en crecimiento, aunque sea maduro. Pero en serio, ¿crees que van a venir Mbappé o Haaland? Yo cada vez estoy más desanimado con que vengan. Yo igual, Mario, estoy cada vez más desanimado. Yo cada vez tengo la idea de que el tema de Mbappé se complica. Además, escuchas a Nasser Al-Khelaifi con esa rotundidad. Puede ser farol, puede ser su rol, puede ser la postura que toma como club, la postura oficialista, y luego internamente esté nervioso, pero yo ese discurso tan contundente, tan duro con respecto a Mbappé de que no va a salir ni ahora ni gratis ni nada, da sensación a no sale y que renovará. Pero él tampoco puede hablar en boca del futbolista. Y si el futbolista se quiere ir, pues tendrá que esperar a su último año. Y entonces, lo que yo no quiero es que el Madrid se quede a expensas del último año y, si sigue con esa situación Mbappé enquistada, el Madrid tiene que buscar alternativas y para mí la alternativa, como os digo, que me gustaría, Haaland también lo doy por un súper difícil, pues Lukaku, me parece un jugador top. A ver, ¿qué más? Comentarios. Pedro, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Habitual también de los lives. Creía que seguiréis con problemas. Aquí estoy para dar un poco de guerra. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Sí, estamos teniendo problemas con la elaboración de los directos. No sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero la verdad es que nos está generando problemas y conflictos. Entonces, bueno, vamos a intentar buscar alternativas porque visto lo visto, YouTube pues nos da algún problema técnico. No sabemos cuál exactamente. A ver, ¿qué más? Los amigos de Flopper diciendo que se podían fichar a los dos y ahora dicen que Mbappé es muy caro. A ver, yo creo, y de manera equivocada, Florentino en la entrevista con Pedrerol por la Superliga y todas las informaciones que se han ido dando en ese tiempo no han ayudado porque han creado una burbuja de ilusión muy alta, muy grande, y luego la realidad es otra. Para que Mbappé y Haaland pudieran venir en un mismo año, probablemente el Madrid tendría que dar por hecho que iba a haber Superliga y porque iba a haber un aumento brutal y exponencial de los movimientos económicos y de los ingresos.
también el tema del estadio, etcétera. Pero no es viable. Yo no soy ningún experto, pero no lo veo viable. Y como mucho vería lo de Mbappé. Y cada día, como estamos hablando, pues yo lo veo más difícil. Y lo de Haaland, ¿cómo lo ves? Los catalinos dicen que lo tienen hecho. Nada, no lo tienen nada hecho. Olvídate. José Manuel, Haaland no va a ir al Barça y si va a algún sitio va al Madrid. En España no va a ir a otro sitio que no sea Madrid. Y en tal caso, antes va a Inglaterra, que en Inglaterra sí que tienen casi dinero para pagar. El Chelsea, el City y todo este tipo de clubs. Todo esto se le va a volver en contra, lo de Florentino. Sí, a ver, porque cuando vendes tanta ilusión, si no cumples con las expectativas, el bajón y la caída es muy gorda, chicos. Es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces es muy difícil, ¿no? Muy difícil que la gente lo tome bien, además de un año. Hay que recordar, y son números, en 3 años hemos ganado una liga. Y somos el Real Madrid, pero en 3 años hemos ganado una liga. Y nos está costando buscar los cambios y los ajustes necesarios para volver a estar en el primer cajón de Europa. En Champions hemos llegado a semis, sí, pero yo no tuve la sensación frente al Chelsea de competir bien, ni contra el City, obviamente, que contra el Ajax nos pasó por encima. Bueno, creo que hay que hacer cosas importantes y no muchos movimientos, pero de calado. Y lo que os digo en otros directos, 4 o 5 movimientos importantes, más allá de Álava, pues Mbappé sería clave, pero a partir de ahí, pues toda Ashraf también ya está fuera de lugar, ya no va a venir, ya Ashraf parece que se habla de Chelsea, PSG, ya no suena para el Real Madrid. Creo que habría que fichar un centrocampista. Y luego el tema de Brahim, que no sé si queréis que lo hablemos, pero para mí Brahim que no tenga ninguna oportunidad es curioso. Me acerco así para leer los mensajes, ¿vale? Me acerco así por eso. A ver, Pedro. Sinceramente, creo que todo este enfado del PSG es una cortina de humo. Está en la Eurocopa y conviene estar tranquilos. Creo que todo está palabrado. Ostras, Pedro, pues ojalá, tío, tengas toda la razón del mundo. El tema Mbappé esté cerradísimo. Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Francisco, todos los habituales. Buenas tardes, Kiko. Una pregunta. ¿Qué sería mejor, vender o no vender a Varane? Yo ya os he manifestado que un año de Varane es mejor que ningún año de Varane. Y pensar que Varane es de los mejores centrales del mundo, al margen de alguna opinión contraria al respecto, que es totalmente respetable, que yo he leído en este canal y en otros círculos de aficionados del Madrid, que es totalmente respetable, como digo, pero un central de ese nivel, ¿dónde lo encuentras? ¿Y cuánto pagas por él? Varane es ahora mismo de los 5 mejores centrales del mundo, para mí, sin ningún género de dudas. Entonces, si vendes a Varane te van a dar dinero, pero vas a tener que fichar a un jugador que dé el nivel. Y pierdes de una atacada a Ramos, que es verdad que el equipo se ha ido haciendo, pero hacerte a la baja de Ramos y Varane en un mismo año, duro, ¿eh? Duro. Entonces yo prefiero que Varane se quede, sinceramente. Creo que no hay que descapitalizar a los jugadores que tienen que dar ese paso para liderar al equipo. Y Varane está en ese momento para liderar al equipo, igual que Casemiro, obviamente Benzema, Kroos, son jugadores que tienen que liderar estos 2-3 próximos años al Real Madrid. Modric este año que nos va a aguantar, seguro, pero ahí están los que tienen que ser los líderes del Real Madrid y esperemos Mbappé, por supuesto, que sea uno de los líderes del Real Madrid. Pero vamos, esto hay que verlo todavía. Me gustaría también que opinéis de Lukaku. Yo suelto aquí el nombre de Romelu Lukaku, a ver qué os parece. A mí me parece un crack, macho. A mí me parece un fenómeno. Muy buen futbolista y que lo tiene todo. Con Benzema creo que, además, haría muy buenas migas dentro del terreno de juego. Y oye, si no viene Mbappé, algo hay que hacer. Y Lukaku, a lo mejor, en Transfermarkt creo que son 100 millones de euros lo que lo tasan. Pero vamos, un pedazo de fenómeno. Más cositas. Mario, ¿crees que a Lozén lo cederán y subirá Juan Núñez? No. A Lozén doy por hecho que va a continuar la temporada que viene, ni va a volver la NBA ni nada, se ha metido en el draft. El tema de Lozén lo veo bastante claro. Otra cosa es que él haya dado el paso al frente para ser maduro en el puesto de base, donde en el momento que ha perdido sitio y ha perdido minutos, ha perdido bagaje, ha perdido mucha confianza. En el Real Madrid tienes que estar preparado porque el ASO en cualquier momento te va a dar ese paso para que juegues. Y últimamente no lo ha aprovechado mucho. Por distintas circunstancias, vaya. A ver, Pedro, Mbappé vendrá 2022 gratis y por Haaland piden el oro y el moro, así que no sé si habrá alguna alternativa en otro delantero. Varane se quiere ir, por eso de su venta está este verano. Sí, a ver, si al final Varane se quiere ir, pues se irá,
Está clarísimo. Si Varane se quiere ir, habrá que hacer venta y ya está. Yo quiero pensar que a lo mejor hay arreglo y que se puede cerrar. Soy un poco iluso en ese sentido, a lo mejor. Yo lo daría todo por Haaland. Es súper dominante. Hombre, Haaland, si hubiera opción y no viene Mbappé, pues yo incluso lo pongo por delante de Lukaku. Claro, pero... Hombre, lo que está claro, y no nos olvidemos, que el padre estuvo en Valdebebas. No olvidemos eso, no lo olvidemos, que también es algo a tener en cuenta. Es verdad que esto no es un hecho irrefutable de que vaya a venir al Real Madrid el próximo año, pero, oye, algo querrá decir, digo yo. A ver, en OK Diario, José Manuel nos comenta que en OK Diario que el PSG le ha puesto 80 kilos a Mbappé, que son 45 libres de impuestos, y siguen las negociaciones y el Madrid ofrece la mitad. El tema de las cuantías. Me viene muy bien este tema. Mbappé no va a cobrar, creo que ni 20 millones de euros, cobraría. Creo yo, tengo esa sensación. Tengo esa sensación y parte de información. No creo que ni llegue a 20 millones. Creo que más bien serían 15. Pero bueno, ¿prefieres antes, Mario, a Haaland que Mbappé? Bueno, es un debate interesante. Yo creo que Mbappé es mejor futbolista, pero entiendo que también haya gente que le vea para poder competir a Haaland con respecto a Mbappé. Francisco Javier, Lukaku es un crack y sería unos refuerzos fabulosos. Sería un refuerzo fabuloso, sería un gran refuerzo, sí. A mí Lukaku me parece un jugadorazo. No sé si va a conseguir espabilar a Hazard a alguien, ni Lukaku creo que lo consiga. Pero vamos, más allá de esta coña con Hazard y Lukaku, que se verían en el Real Madrid, de cual sería curioso en caso de venir Lukaku, es un grandísimo delantero. Me parece un fenómeno. Además ha marcado 30 goles, ¿no, chicos? Esta temporada, creo, entre Champions, Copa de Italia y Liga, lo estuve viendo el otro día, creo que son 30 los goles que lleva, Así que para mí por delante de, por ejemplo, Harry Kane, que es otro jugador que está por ahí buscando sitio, porque parece que va a salir del Tottenham. Lewandowski no lo veo opción, aparte que creo que ya sus mejores años irán pasando y creo que hay que fichar un jugador que venga en su situación prime, en su mejor momento deportivamente a nivel carrera. Lukaku ya estuvo en la órbita del Madrid, sí, estuvo hace 3 temporadas, creo. Manuel, si no, corrígeme. Mario, pero ¿cuánto pagarías por Lukaku? Si tuviera yo la pasta, que no la tengo, ni se acerca, si tuviera yo el dinero y fuera el Real Madrid, yo creo que entre 80 y 90 millones sí pagaría por Lukaku perfectamente en el mercado actual, ¿vale? 80-90 millones me parece una cifra dentro de este mercado actual. Es verdad que con el COVID de por medio y todo lo que sea, pero Lukaku por menos de 80 millones yo creo que no lo fichas, Creo yo. Cobra dinero también, o sea, no creo que cobra entre 9 y 11 millones de euros, si no me equivoco, en el Inter de Milán, pero es viable en la opción Lukaku. Pensar que el Inter también está en una situación complicada financieramente, por lo que es probable que Lukaku en ese caso busque alguna alternativa. Chicos, si me veis que de repente veo Coca-Cola es porque me quedo seco. Ya estoy. A ver, más cositas. Se están pidiendo 70 por Ashraf, que no es nadie al lado de Lukaku. Ya, pero piensa que Ashraf es mucho más joven. También aquí se tiene en cuenta, Mario, el tema de la edad y de las proyecciones. Los fichajes se tienen muy en cuenta esto. Aparte de Ashraf, bueno, no es nadie. A ver, Ashraf ha sido un jugador muy importante en la Bundesliga en el Borussia Dortmund y ha sido el mejor lateral de la Serie A. Y a día de hoy para mí es el mejor lateral derecho porque Alexander-Arnold está bastante por debajo. Alexander-Arnold este año está flojete para la calidad que tiene, quiero decir, al igual que el Liverpool. Prefiero esperar a Haaland el verano siguiente. Vale, pero este año hay que hacer algo, ¿no? Chicos, o sea, este año no me digáis. Hay que hacer alguna cosita. Lo de quedarnos quietos y quedarnos con Mariano ahí en el banquillo, yo no lo quiero ver. Algo hay que hacer, hay que moverse, hay que fichar algo. ¿No irías por Kane, Mario? No como opción a... A ver, si no podemos ir ni a por Haaland ni a por Lukaku, pues ahí ya sí. Es muy buen delantero, muy buen delantero, pero yo es que prefiero otros antes y me parece muy buen delantero, insisto. Buenas tardes a todos. Carlos, ¿qué tal? Sí, ha llegado a tiempo. Bueno, con los directos, lo vuelvo a decir, os pido disculpas. Ha sido una locura lo de hoy. La verdad es que yo me desanima mucho, me ha dado un bajón tremendo. He cerrado incluso el anterior directo que habíamos hecho, la he liado parda, pero bueno, he tenido ya un poco de mentalidad normal, de persona normal, y hemos vuelto al directo y vamos a buscar, como os digo, alternativa e intentar solucionar esto porque vosotros os merecéis un directo en condiciones sin estos problemas previos.
A Lukaku hay que tener un par para pararlo. Un defensa es un tanque, sí. Sí, la verdad es que para parar a Lukaku, telita marinera. Es súper fuerte y además, no sé si lo veis igual, pero Lukaku no es un jugador tosco para nada. Es fuerte, pero es rápido en carrera, tiene muy buena calidad técnica también y a mí me parece un jugadorazo, la verdad, a mí me encanta. Este año por Mbappé, claramente. Sí, Francisco, sí, 100% contigo. Sí, hay que ir a por Mbappé, pero lo que yo no quiero es llegar al 15 de agosto, que Mbappé no esté y que digamos, el fichaje es Bale. Yo eso es lo que no quiero ver. A ver, Mari. Y más con Benzema, con la selección. Más desgaste. Sí, el tema de Benzema es curioso. Porque claro, nos alegramos que le vaya bien y que juegue, por supuesto, la Eurocopa y que vaya a hacer un muy buen papel, ¿vale? Pero también tenemos que pensar que eso va a tener un desgaste importante en un jugador ya veterano. Entonces, bueno, eso me preocupa a mí un poquito, ya lo comentaremos. Quique inicia el directo a las 7 menos 5 y a las 7 lo tienes, creo. Pues es lo que hemos hecho, y ha dado problemas. No sabemos qué es lo que pasa. No lo sabemos, un misterio. Al final ficharemos un brasileño del Corinthians. Hombre, pues podríamos probar a Kaique, pero lo han fichado, del Fluminense lo han fichado Manchester City. Y Fred creo que está muy mayor, hablando de Fluminense. Pero sí, o del Corinthians, donde sea. No, bueno, yo creo que ese mercado ya lo hemos explorado mucho. Tema de brasileños jóvenes, con proyección en teoría y tal, todo esto ya. El Madrid necesita otras cositas, necesita jugadores más consolidados y que tengan ese bagaje top, ¿no? De jugadores importantes, a nivel mundial, que somos el Real Madrid, que es que, con todo mi respeto, Vinicius no está para llevar el peso ofensivo del Real Madrid, Vinicius no está para eso y ya lo ha demostrado. Él, para llevarlo con Benzema, que es Benzema el que lo lleva, pero Benzema cuando mira a los lados dice Asensio, Rodrigo, Vinicius, no termina de convencer. Perdón. El problema con Mbappé es que se retrasen demasiado las negociaciones, no se llegue a buen puerto y nos quedemos sin margen de maniobra. Claro, es que ese es el gran problema, chicos. Ese es el gran problema, realmente. Que nos quedemos sin la posibilidad de fichar a nadie en su lugar. Y eso a mí me cabrea bastante. Entonces, bueno, me cabrearía porque me desilusionaría muchísimo, me daría una bajona brutal y quedarme sin Mbappé ya me da bajón y encima, si me quedo tal cual, pues peor aún. Yo creo que a vosotros pasa parecido. Hay que fichar a Luis Campos, que nos traiga fichajes de otro tipo, Quique. El tema de Luis Campos ha quedado un poco parado, ¿no? Se habla incluso de que lo tenía hecho el director deportivo con el Niza. Es lo que habían hablado. Yo ficharía a los ojeadores del Dortmund, que son buenísimos, todo lo que fichan lo hacen de oro, sí. Ahí tenemos, pues, pura crema, ¿no? De futbolistas jóvenes. Borussia ficha muy bien, es verdad. Borussia está bien en el mercado, pero es que al final pensar que la exigencia del Borussia Dortmund nada tiene que ver con el Real Madrid. Pero sí, desde luego rastrear jugadores son de los mejores clubes ahora mismo del mundo. Creo que el Madrid se está centrando solo en Mbappé y si no llega, veremos. A ver, sí, es que ese es el asunto. Esa es la gallina de los huevos de oro ahora mismo. Si no llega Mbappé, ¿quién va a llegar? ¿Quién puede venir en su lugar? El Madrid está buscando plan B, tiene un plan A solo, Mbappé ya está cerrado y nosotros no lo sabemos. Muchas preguntas en el aire, amigos. Y ninguna respuesta porque ninguno lo sabemos. Y desde los medios acólitos, desde los medios cercanos a la información del Real Madrid, de la presidencia del Real Madrid, pues nos comentaron y nos vendieron lo que nos vendieron, la posibilidad de Mbappé, Haaland, el tema de Mbappé, mucha ilusión y al final como quede esto en nada, pues a mí me darán. Haaland dicen que es el plan B. Bueno, pues si se mantiene el plan B de Haaland, fenomenal, pero quiero verlo yo, a ver si es cierto. United, 90 por Sancho. Jadon Sancho, efectivamente, 90 millones. Bueno, el tema de Jadon Sancho se lleva ya calibrando, ¿no? Desde hace tiempo. Ya, de hecho, el año pasado, o hace dos, se rechazó por parte del Dortmund una oferta de 110 millones de euros, creo. Jadon Sancho ha tenido lesión también, pero es un pedazo de futbolista. Es muy buen delantero extremo, jugador que si encuentra hambre en los partidos, tiene velocidad, descaro, uno para uno, potencia, al contragolpe es un animal. Muy buen jugador que ya sabéis está convocado por Inglaterra. En la Eurocopa lo podremos ver siempre y cuando Southgate le dé la oportunidad de jugar como titular o desde el banquillo.
Cositas también del Real Madrid femenino, ¿vale? Llevamos media hora, vamos a hacer hoy 45 minutos, 50 aproximadamente, ¿vale? Ana Paula ha tenido que salir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estoy hoy, ahora solo en este momento, ¿de acuerdo? Del Real Madrid femenino. Se está hablando de varias cosas. Ya habéis visto la información en torno a Caroline Möller-Hansen, la futbolista del Inter de Milán, ¿vale? Que estaría cerca de firmar por el Real Madrid. Se ha hablado también de la gente de Kosovare Asllani, que estuvo en Valdebebas. Yo no tengo constancia de esto, por eso no lo he podido confirmar, aunque parece que sí, que es así. No se sabe si se ha firmado algo, desde nuestro canal no lo sabemos. En cuanto lo sepamos, os lo diremos. ¿De acuerdo? Más cositas. Se habla también de una futbolista joven, española, que pudiera sonar para el Real Madrid. Hablamos de Atenea, del Depor, ¿vale? También se está hablando. Van a salir bastantes nombres. Creo que sería interesante que en el Madrid femenino, más allá de estrellas, que yo no lo veo viable a día de hoy, sé que muchos estáis y muchas con la idea de competir con el Barça, pero el Barça es que lleva metiendo dinero mucho desde hace más de 3 años, haciendo un proyecto muy sólido, con muy buenas futbolistas, y donde algunas, de hecho, ya están terminando su mejor momento con el Barça, como en su momento Torrejón, como Vicky Losada, y al final están haciendo un proyecto. Nosotros vamos a empezar a hacer un proyecto para jugar en Champions, que todavía ni siquiera está garantizado porque hay que jugar una fase previa. Creo que la idea del club es mucha jugadora nacional, que por cierto, el otro día yo vi jugar a la selección española femenina y juegan muy bien, tenemos muy buenas futbolistas. Creo que estamos en un muy buen momento de proyección de fútbol nacional, muy buena cantera, muy buenas jugadoras y muy bueno lo que tenemos. Pero creo que la idea es tener una base sólida de jugadoras nacionales y tener más alternativas. Tener en vez de 13 jugadoras, como tenemos ahora para competir, que es la realidad, porque otras no dan la talla ahora mismo por distintas circunstancias, tener 17, 18 futbolistas. Creo que la idea del club es tener una plantilla larga para poder competir en las distintas competiciones de la manera más digna posible, hacer un buen papel e ir mejorando y progresando adecuadamente como club. Yo sé que a lo mejor, pues eso, lo que os digo, a lo mejor queréis que venga Alex Morgan, Ada Herbert, Rolfo, ficharle al Barça Mertens, pero es que esto no es viable. No es viable. Si hay gente que quiere ganarle al Barça ya. Sí, es que es esto, Mario. A ver, yo soy el primero que le quiero morder al Barça y ganar al Barça femenino. Pero, chicos, que es que el Barça femenino ha ganado la Champions y la Liga está arrasando y está arrasando desde hace tiempo. Aunque no haya ganado uno de los títulos, pero está en un nivel descomunal. Entonces, nosotros, paso a paso, que sean pasos firmes y positivos, ir mejorando. El Madrid femenino jugará la Champions League. ¿Qué jugadoras ficharías para el femenino? Bueno, a mí hay una jugadora... perdonad, paso Coca-Cola. Es solo Coca-Cola, os lo prometo. La jugadora que a mí me encanta, y es producto nacional, sí, pero me encanta y creo que tiene una proyección escandalosa, y no se habla de ella lo suficiente, es de Nerea Eizaguirre, futbolista de la Real Sociedad. Es, para los que no estéis muy metidos en el fútbol femenino, que creo que la mayoría la conocéis, pero los que no, una media punta que está inclinada a lo izquierdo, juega a pie cambiado, muchísima calidad, toque, se mueve, crea muchísimo juego. Creo que con futbolistas como Naikari, que ya se conoce obviamente y que se da por hecho para ir a Madrid, con Kosovare Asllani, con Marta Cardona, con la cual fue compañera en la Real Sociedad, creo que haría muy buenas migas. Y creo que es una jugadora que mejora lo que tiene alrededor. Entonces es una futbolista que me gusta mucho. En su momento os lo comenté, Luzmila del Atlético de Madrid también me gusta mucho. Es una muy buena futbolista y que me gustaría verla algún día en Madrid, pero bueno, lo veo muy difícil porque se están planteando otras vías. Pero bueno, ahí os dejo algunas jugadoras. El de Nerea Eizaguirre que nos comenté, a mí me encanta. El Barcelona ha demostrado como club que tirar la casa por la ventana continuamente no es la mejor política. Bueno, gastan dinero por doquier y no sé dónde lo sacan, Carlos. Eso es un tema, desde luego, tremendo. Interesante el tema. Supongo, Mario, que te refieres a Sofía Jacobson, ¿verdad? ¿Te refieres? Yo en el último vídeo de Madrid femenino que hice,
no sé, uno de los suscriptores comentó que yo no estaba de acuerdo contigo, Quique, y creo que Sofía estaba bien. Algo así, ¿vale? Hablo de memoria. No es esto estrictamente lo que dijo, ¿vale? Pero algo así. Yo a Sofía Jacobson la veo muy ida de los partidos. Muy ida. No tengo la percepción de que esté metida en dinámica de encuentros ni en dinámica de juego y no la veo solvente. Esa futbolista de hace 3 meses, 4 meses, de la zona media y principio de temporada, no la veo, francamente, y creo que la renovación tiene que ver. Es mi sensación, pero creo que no. Y lo ideal sería que siga, que siga Sofía, Kosovare, venga Caroline Moller-Hansen, que es una futbolista desde el club que dicen que tiene mucha proyección. Vamos a verla, yo no la he podido ver prácticamente nada, más allá de los highlights, pero por perfil y por estructura es muy interesante, porque es una jugadora fuerte físicamente, con velocidad, con buena conducción, calidad técnica. Mejor calidad técnica que ciertas jugadoras, de las cuales se habla muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tema, muy bien, Mario, me vas sacando de los temas, me encanta. Kalinic, el derecho de tanteo. Sí, el problema de Kalinic es el derecho de tanteo. Vamos, básicamente lo mismo que Pierre Henry. El tema es que había una cláusula que si el Valencia Basket no se clasificaba para Euroliga, entonces no había derecho al tanteo. Pero yo no tengo esta información confirmada. Y mientras no la tenga confirmada, yo de quien me fío en este aspecto más son de 2 personas, que son Carlos Sánchez Blas y Chema de Lucas, que son los que mejor información tienen del Real Madrid de básquet. Y no tengo constancia de esto. No lo sé. Para mí habría que intentarlo, aunque haya que pelear. Ya está, yo qué sé. No sé, ya sé que no nos lo van a poner fácil Francisco Roche y compañía, pero es que Kalinic nos vendría como anillo al dedo, chicos. Jugadorazo, competitivo, experiencia, trabaja muchísimo, puede defender a escoltas, aleros, puede jugar de 4, de 3, bueno por fuera, bueno por dentro. Creo que jugadorazo. Tema Kurucs, que luego, por cierto, lo vamos a comentar en las próximas horas y días en el canal, vamos a poner la noticia. Bueno, el tema de Kurucs, ya sabéis, en caso de que vuelva, en la NBA hace 2 años estuvo bien, tenía bastante proyección, ahora se ha parado un poco, es un 3-4 también, bastante potente a nivel físico, buen timing de salto y muy buen tirador, como Weldon, y de la cantera del Barça, y que en caso de volver el Barça tiene derecho de tanteo, pero dicen que el Barça a lo mejor pasa de ello. Bueno, yo creo que si está el Madrid por medio, no creo que pase. Yo no lo veo una opción, pero bueno, quizá me equivoque. A lo mejor es uno de los tapadillos, porque muchas veces, ya sabéis, se hablan de jugadores y tal, y de repente viene uno del cual no se ha hablado. Y viene y ahí está. Entonces, a lo mejor Kurucs, que no se está hablando prácticamente nada de él, es uno de los tapados. Pero bueno, yo creo que el Madrid Basket es diferente, ¿no? Creo que se proyecta todo antes, con mucha organización, más que en el fútbol, por desgracia para el fútbol. Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si necesitamos un alero, hay que hacer un... A ver, el Madrid Basket tiene que hacer sus cambios y tiene que hacer sus movimientos. Porque también hay dudas con los contratos de algunos jugadores, que van a pasar con ciertos jugadores, que no están garantizados su continuidad. Hay mucho curro, Este verano, Lasso, Herreros y Juan Carlos Sánchez Lázaro van a tener que ponerse a remangarse la camisa. Yo lo vi en Brooklyn y es muy bueno para Europa. Sí, es un buen jugador. Es un jugador muy moderno, de última generación, con muy buenas condiciones técnico-tácticas. Buen jugador a nivel ofensivo, sobre todo. A mí me gusta, pero vamos a ver qué es lo que pasa con él. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando el directo, que hoy va a ser un poquito más corto. Como os digo, porque estoy hoy solito, ahora en este directo, por distintas circunstancias. Y nada, a ver, Carlos, comentarios finales. Necesitamos 1, 3 y 4 tops para completar la plantilla y urgente. Sí, yo creo, sí, es un poco como en el fútbol, ¿no? 3, 4, o sea, no una revolución, pero sí una renovación de jugadores importantes. Creo que ahí sí que se necesita un gran base, un gran alero, y un gran 4, un 4 muy bueno para acompañar a Randolph y Tompkins ante la salida de Garúa, que yo creo que al final saldrá. Gracias a ti, Francisco, por estar al otro lado y muchas gracias a todos. Para cerrar, os pido a todos disculpas, os pido perdón por los problemas del directo y también por un poquito mi actitud en el último vídeo. La verdad es que estaba muy cabreado, chicos, cuando tienes todo preparado y todo bien, ya organizado
y ves que no se puede emitir el directo, que no se emite bien, pues te cabrea, ¿no? Es como que en vuestro curro cuando hacéis las cosas y no salen como os habéis planteado y habéis trabajado para que salieran y no salen, pues es una cabronada, por decirlo finalmente. Creo que ya están apalabrados, pero hasta que no termine la temporada no se va a anunciar nada. Mójate, Quique, con los nombres. Venga, va, me mojo para cerrar, ¿vale? Vale, yo creo que el tema de William Goss sí que está avanzado. Creo que está avanzado de verdad y que ya con Eutel, pues los dos van a venir. Creo que, es más, te digo, los bases van a ser, si no contamos a Jul, que yo creo que va a seguir, porque en el club le tiene muchísima estima y es un profesional, como Combo Ward. A Locen, Eurtel y Williams Goss van a ser los bases la próxima temporada. Me la juego y me mojo, para que veas, que me mojo. Alero. Yo creo que sí que se va a intentar lo de Kalinic. Creo que sí. Y confío en que se vaya a hacer. Y creo que en el puesto de 4 va a haber algo que no nos esperamos. Creo que va a hacer algo distinto. Creo que, distinto a lo que se está comentando ya Gusel y tal, creo que va a venir un 4 del cual nos habla, chicos. Ahí me mojo en ese sentido. Creo que va a haber algo diferente. Y, por ejemplo, Tristan doy por hecho que va a seguir en el primer equipo la próxima temporada. Merecido, porque además tiene una proyección descomunal. Me gustaría verle más minutos. Ah, por cierto, lo de Tallus. Lo que os dije, información, ¿vale? Tallus no va a continuar el próximo año, ¿vale? Para que veáis que me mojo, si hay información os lo digo. El arbitraje ayer casi nos mata. Sí, el arbitraje, como siempre, cuando está Carlos Perúa de por medio, a todos los machos, que no sabe uno lo que puede pasar. Más continuidad en los directos, Mario. A mí me encantaría. Es algo que, de hecho, yo he hablado con Ana Paula, ¿de acuerdo? Pero pensar que también tenemos que preparar vídeos, tenemos otros menesteres, entonces no es fácil, ¿vale? Pero tomo nota y a mí me encantaría. Me encantaría hacer directos todos los días. Vamos a manejar la herramienta de Twitch, ¿vale? Ya os iremos dando información, ¿de acuerdo? A ver cómo lo vamos haciendo y si conseguimos arreglar lo de YouTube, que la verdad es que nos dejan muy tocaditos. Así que nada, chicos, os mando un abrazo a todos los que habéis estado al otro lado, a los que seguís ahí, habéis estado aguantando todo el directo, a los que no, y habéis estado un ratito también. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y nada, nos vemos en el próximo directo, que será el próximo viernes. Los viernes seguimos manteniendo el horario, 7 de la tarde hora española, para los que estáis en América, para los que estáis fuera de España, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? Y como siempre, cerramos con un ¡A la Madrid! ¡Chao!